la clase de hoy día. Entonces, el problema 1 es estudiar sistemas de coordenadas en el círculo unitario. Entonces, eh, tenemos el círculo unitario. Esto es, se puede denotar de esta forma, como la bola centrada en 0, de radio 1, y uno le pone esto de aquí que denota eso de ahí, que denota que es el borde de una circunferencia, o sea, solo el perímetro. Entonces esto es el perímetro. Ya uno lo puede denotar así, en los libros de matemática usualmente lo hacen. Y en esto nosotros podemos definir nuestros sistemas de vectores. Aquí voy a empezar a meter unos, bueno, voy a tratar de no hacer goles de álgebra lineal. Los que estén tomando álgebra lineal se les va a ser súper útil esto, y los que no, se les va a ser útil después. Así que no me voy a preocupar mucho por eso. Entonces tenemos nuestro círculo unitario de radio 1. Luego, cualquier vector yo lo puedo escribir o yo lo puedo representar como, por ejemplo, este vector de acá. Voy a hacer ahí. Tiene un ángulo de inclinación θ respecto a la horizontal, y yo tengo que, bueno, este vector R sería R igual a el radio por coseno de θ en la dirección x tongo más R seno de θ en la dirección y tongo, que esto sería esencialmente escribirlo de esta forma. Voy a hacer un poco de espacio aquí. Sería escribirlo como una tupla, R coseno de θ, R seno de θ. Las dos formas de escribirlo, ¿cierto? Esto es en coordenadas cartesianas. R en coordenadas cartesianas. Y esto de aquí ya está escrito como en forma polar, uno le suele decir, que es cuando ya depende del radio y del ángulo. Pero esto sería Rx, x tongo, más Ri y tongo. ¿Ya? Y esto hay gente que le dice coordenadas polares. Coordenadas polares porque depende de la magnitud y del ángulo. ¿Ya? Pero es esencialmente lo mismo. Ahora, yo puedo definir vectores unitarios como acostados también. Voy a hacer de forma bien genérica este vector unitario de acá. A ver, lo voy a hacer justo en diagonal. Y este vector unitario de acá. Que sean perpendiculares ambos. Entonces esto le vamos a llamar ρ, esto lo vamos a llamar θ. ¿Ya? De forma bien genérica. Y bueno, la elección de letras también es sugerente. Porque, bueno, cuando yo escribí este vector R en un sistema de coordenadas cartesiano, yo escribí en el eje X este vector de acá más este vector de acá. Y esa suma vectorial, lo voy a hacer con la herramienta. Y esta suma vectorial me permite escribir el vector neto y, bueno, el sistema de vectores perpendiculares. Pero también yo lo puedo escribir respecto a este otro sistema de vectores. Por ejemplo, escribir la magnitud de esto respecto a estos ejes de aquí. Y sumarlos y escribir el vector en función de otras direcciones. Por ejemplo, este vector sería algo así, más algo así, algo acá. Que sería, a ver, lo voy a hacer aquí.
donde, ojo que esto es perpendicular. Entonces, también tenemos que podemos escribir R como esta magnitud acá, que sería, supongamos, R sub rho en la dirección de rho tongo, más R sub teta en la dirección de teta tongo, ¿ya? Que sería esto de aquí. Y aquí R sub teta sería negativo por sí solo, ¿ya? Una magnitud negativa bajo ese. Que yo puedo escribir un vector como suma de dos cosas perpendiculares. Y esas cosas perpendiculares no necesariamente tienen que ser las direcciones normales, que como lo son X tongo e Y tongo. Un ejemplo sería este sistema de coordenadas que esté inclinado en un ángulo, llamémosle teta de rosado, ¿ya? Ese ángulo de ahí es teta en rosado, ¿ya? Entonces ese ángulo se repite acá. Entonces yo puedo escribir este vector, o llamémosle phi. Ups. Entonces yo puedo escribir este vector, no va a ser así nomás, teta. Este vector de acá, R, yo lo voy a escribir como la suma de dos vectores en coordenadas distintas. El R que está en verde. Lo voy a dejar en verde. Ah, esto se volvió loco. Ahí sí. Entonces, bueno, en coordenadas cartesianas sería sumar su magnitud en cada eje por el vector unitario de cada eje. Siguiendo esa misma lógica, yo puedo sumar la magnitud sobre este eje, que sería como la proyección de esto, la parte perpendicular, o la componente en este eje, más la componente en esto de acá, que es lo mismo que nosotros hacemos, por ejemplo, cuando descomponemos movimientos que están inclinados. El tema es que yo esto de aquí lo puedo escribir en función de estas cosas que están acá. ¿Ok? Por ejemplo, esto de aquí es una dirección que depende de un ángulo de inclinación respecto a la horizontal. O sea, respecto a X. Y teta tongo es perpendicular a rho tongo. Esa es la condición. Entonces tenemos estas dos condiciones. Ahora, yo les voy a proponer escribir rho tongo de esta forma. Donde, a ver, antes de escribirlo, va a tener una inclinación teta respecto a la horizontal y va a ser de esta forma. Mientras que teta tongo va a ser perpendicular a este. Entonces tiene que tener el seno y el coseno cambiado, pero en el eje X va negativo. ¿Ok? Esta es una definición. Si se fijan, calzan los cuadrantes. Este apunta para el primer cuadrante, que me da esta posición de aquí común y corriente. O sea, me da el radio prácticamente. Este eje va a ir sobre el radio, sobre el R. Y esto de aquí va a ir rotado en 90 grados hacia allá respecto a este ρ. Y al rotar en 90 grados, nosotros sabemos que si tenemos algo x, y, al rotarlo en 90 grados, se escribe menos y, x. ¿Ok? Hay que recordar eso. Ahora, esto de acá, esto define un sistema de coordenadas. De coordenadas general
en 2 dimensiones, ya que nos permite tener ejes perpendiculares entre sí con cualquier inclinación. ¿Ok? O sea, esto es súper bacán. De hecho, si evaluamos θ igual 0, θ igual 0 implica que rotongo es igual a x tongo y θ tongo es igual a y tongo. Lo pueden verificar evaluando 0. Acá seno se hace, bueno, evaluando 0, las componentes con seno se hacen 0 y las con coseno se hacen 1. Entonces rotongo va a valer x tongo y θ tongo va a valer y tongo, que sería que esta inclinación de acá, o sea, este estaría pegadito a este y este estaría pegadito a este. Entonces, primera ventaja. Le vamos a poner primera ventaja. Y no es la única. Segunda ventaja. Permite describir posiciones con un solo vector unitario. En problemas como el movimiento circular uniforme. Entonces, esto lo vamos a ver con un ejemplo. Se fijan que acá θ era es un ángulo, pero es un parámetro que puede ser quizás variable. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de movimiento circular uniforme. Por ejemplo, yo quiero describir la posición en mi movimiento circular. Entonces tengo una posición R respecto a un ángulo θ de acá. Entonces, ¿cuál sería mi posición versus tiempo? Sería la magnitud del radio rotongo, que es lo mismo que decir la magnitud del radio coseno de θ x tongo más seno de θ y tongo. ¿Por qué? Todo esto de aquí, todo esto de aquí es esto de acá. Entonces, si yo entiendo lo que significa θ tongo, no necesito nada más. No necesito escribir todo eso. Y este vector unitario puede ser móvil, o sea, puede que si θ va cambiando en el tiempo, este vector unitario va girando. Entonces me describe el radio. Y veamos la velocidad tangencial ahora. Sabemos que la velocidad tangencial es R por W y les voy a contar que es por θ tongo, que sería RW menos seno de θ x tongo más coseno de θ y tongo. O sea, va perpendicular al vector de posición. Voy a hacer la velocidad acá. Entonces esto sería velocidad tangencial. Ahora voy a escribir con la misma letra. Entonces, y bueno, la aceleración centrípeta sería esto mismo, menos R W cuadrado, rotongo, que sería menos R W cuadrado, coseno de θ x tongo, más seno de θ y tongo. ¿Ok? ¿Se fijan que puedo describir el movimiento circular con un puro vector unitario? Entonces, este vector unitario es todo esto. O sea, es súper apañador esta forma de verlo,
Y teta puede ser función del tiempo. Por ejemplo, si el movimiento circular es uniforme, tenemos que teta de t es igual a un ángulo inicial más la velocidad w0 por t. Y, o sea, que sea uniforme es que sea lineal, que sea una recta, la función de posición versus tiempo. Y si el movimiento circular es uniforme y acelerado, tenemos que análogo. Teta 0 más W0 por T más la aceleración angular, tiempo al cuadrado partido en 2. Y todo esto sería una función acá dentro de la trigonométrica, que sería variar como gira, no la trayectoria circular, sino que varían los tiempos. Por ejemplo, puede ir girando cada vez más rápido o cada vez más lento. ¿Se entiende? Confírmenme, porfa, que se cacha. ¿Qué hice en la última fórmula? Ah, esta es la ecuación de itinerario, pero en vez de x es con teta. Alfa como a, pero en griego. Alfa sub 0, que es como la aceleración nomás. La aceleración, que uno, como la aceleración es constante, es igual a la inicial todo el tiempo. Pero yo al menos le pongo siempre el sub 0. Sería eso. Entonces esto puede ser una generalización. Luego también tenemos que podríamos variar el radio, que es cambiando este radio de acá, ¿cierto? Pero, o los radios de estas trigonométricas aquí. Entonces ahí nos factorizaríamos un círculo, sería una elipse o cualquier otra cosa, una espiral quizás. O si la magnitud del radio también aumenta en el tiempo, esto estaría girando así como en espiral. ¿Ok? Pero es eso, esencialmente. Entonces, bueno, quería que revisáramos el sistema de coordenadas cilíndrico. Obviamente se llama cilíndrico porque nos describe la base del cilindro y si le ponemos en 3D, ahora veámoslo en 3D, como el dibujito nomás. Entonces, si tenemos que este es X tongo, este es Y tongo y este es Z tongo. Yo tengo acá un círculo. Chuta. Ya. Digamos que tengo acá un círculo y el eje vertical es un eje como común y corriente, lineal. Entonces, este sistema de acá yo lo voy a escribir como rho tongo, teta tongo y el zeta tongo. Entonces, entre rho tongo y teta tongo describen un círculo, o en realidad describen igual todos los vectores de acá del plano R2, describen todo a partir de un círculo, mientras que Z describe también de forma lineal. Entonces sería una especie de cilindro, versus que las cartesianas en todas se avanza de forma lineal, en los tres ejes. Entonces, eso sería. Pero el principio clave es este de acá, que yo puedo escribir cualquier vector en base de cualquier sistema de coordenadas. Más aún, no es necesario que el sistema de coordenadas sea perpendiculares, ¿ya? Eso ya es tema así de álgebra lineal.
donde, por ejemplo, yo puedo escribir cualquier vector, a ver, esto le voy a poner descomposición de un vector. Yo puedo escribir cualquier vector, por ejemplo, como su descomposición, bueno, su forma natural en este espacio, que sería esto, esta de acá, ¿cierto? Suma perpendicular. Pero puedo hacer esta otra, como más inclinadita. Esta de aquí, esta suma de vectores rosados también me da, pero estos no son perpendiculares. Entonces, no son perpendiculares, estos son perpendiculares. Y bueno, podemos hacer esto mismo con perpendiculares respecto a cualquier sistema de coordenadas. Por ejemplo, a ver, como por aquí, parece que hay calzan más o menos. Ya ahí es casi perpendicular. Pero supongamos que tiende a ser perpendicular. ¿Ya? Entonces esto también son perpendiculares. ¿Ya? Entonces yo cuando escribo un vector R en términos de dos direcciones perpendiculares, se dirán que son un sistema de coordenadas. ¿Ya? Por ejemplo, acá este es sistema de coordenadas, este es sistema de coordenadas. Este no es sistema de coordenadas. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es lo que está detrás de por qué, por ejemplo, bueno, para la próxima semana podemos tener problemas del estilo un plano inclinado, una caja, y uno puede hacer su sumatoria de fuerza con estas direcciones. Entonces uno define, por ejemplo, de repente uno puede hasta definir la fuerza como el eje positivo hacia abajo. Entonces esto es otro sistema de coordenadas. Entonces acá, en problemas de fuerza o, o de dinámica, se usan sistemas de coordenadas, ¿cómo decirle? Inclinados. Y esto no es más que poner, por ejemplo, voy a poner una barra horizontal. No es más que nada, más que poner, por ejemplo, la dirección horizontal, que es el X de toda la vida, y decir que esta cosa está inclinada con un ángulo conocido. Entonces, este de aquí sería rotongo en función de ese ángulo, que va a ser constante en el tiempo. Y este de aquí sería tetatongo en función de ese ángulo, ¿cierto? Que es perpendicular a rotongo, pero además apunta hacia abajo, entonces sería menos tetatongo. Y así nosotros tenemos una forma genérica de escribir cualquier sistema de coordenadas inclinado y no necesitamos usar trigonometría para estar descomponiendo el sistema de coordenadas. O sea, podemos llegar a usar un vector unitario. Esa es una herramienta bastante útil, sobre todo para los problemas más difíciles. O sea, hay problemas que alcanzan tal dificultad que uno tiene que reconstruir la rueda que acabamos de hacer ahora. O sea,
los podemos resolver con lo que sabíamos hasta antes de hacer esto, pero lo que estamos haciendo es construir estos sistemas de coordenadas convenientes. Y bueno, quise mostrar esto ya que hay gente en el curso que está tomando álgebra lineal y hay gente que ya hizo el curso, entonces esto, apretar un poquito más la mano, y para quienes sea primera vez que están viendo esto o que no tengan álgebra lineal, de todas formas no es fundamental. Esta cosa quizás la ven en álgebra lineal como en un par de semanas más, quizás. Y en cálculo diferencial también van a haber sistemas de coordenadas al final, si es que lo ven. Entonces, y esto se usa mucho en mecánica también. Van a ver, pero para sistemas de coordenadas más feos, en 3 dimensiones, por ejemplo, escriben todo en un sistema que se llama esférico, que es bastante más extenso. Quizás más adelante, cuando veamos momentum, veamos sistema de coordenadas esféricos, para ir haciendo un poco más desafiante el curso. De todas formas, no es que se les vaya a exigir usarlos, pero ni tampoco se les va a hacer ejercicios tan difíciles, pero sí es una bonita herramienta y es una herramienta útil si la logran aprender. No sé si hay alguna duda, alguna sugerencia. ¿No? Entonces vamos a seguir con el siguiente problema. Entonces el problema 2 es, tenemos una rueda de radio conocido que está girando de forma uniforme. Ya el problema voy a tratar de resolverlo en los dos sistemas de coordenadas. Entonces tenemos una rueda de radio R y que gira con W0. Y la rueda es frenada. O sea, ya esto gira durante un tiempo. Y vamos a decir que gira hacia allá. Gira hacia allá, pero vamos a decir que en T0 igual 0 empieza a frenar hasta detenerse. En lo que frena, hace media vuelta. En lo que frena, gira media vuelta. ¿Ok? Entonces tenemos este problema que igual es un poquito clásico de movimiento circular, donde tenemos que modelar eh, un movimiento circular normal y dotarle de aceleración. Para eso, entonces, nosotros tenemos que sacar las ecuaciones de θ de t. No me interesa aún sacar, por ejemplo, la posición lineal de este sujeto de aquí, en el plano, sino que solo me interesa sacar el θ de t. Entonces, primero, veamos las ecuaciones cinemáticas. Entonces, vamos a tener una función para la posición del ángulo, θ de t, que va a ser un θ0 más W0 por t más alfa 0 t cuadrado medios. ¿Ok? Podemos decir que parte del ángulo inicial, o sea, parte del ángulo inicial, pero digamos que es el ángulo inicial 0. ¿Ya? Eso solamente por comodidad, porque no perdemos generalidad. O simplemente rotamos el sistema de coordenadas, entonces nos da un poco lo mismo eso.
Entonces, nos queda esta ecuación, donde alfa 0 es menor que 0, pues desacelera. ¿Ok? Además, tenemos la ecuación de velocidad. Además, tenemos la ecuación de velocidad, que sería w de t, que es esencialmente w0 más alfa 0 por t, análogo a cinemática. Entonces, hasta aquí, ¿se entiende? Sí, perfecto. Ahora tenemos el problema modelado. Entonces, segundo. Veamos las condiciones, bueno, uno le suele llamar condiciones de borde o condiciones iniciales, ¿ya? Aunque no sean iniciales como en el tiempo inicial, pero uno le suele decir condiciones iniciales. Porque esto de aquí son ecuaciones con incógnitas, pero yo necesito conocer puntos de estas ecuaciones para determinar sus coeficientes, que pueden ser la aceleración, la velocidad inicial. Entonces yo sé que, eh, bueno, sabemos que en T estrella, que va a ser el tiempo final, cuando frena, eh, se tienen estas dos condiciones. Me demoro desde el tiempo cero, que es cuando empiezo a frenar, hasta cuando acabo de frenar, yo recorro una distancia de pi, que es media vuelta. Eso lo hago en un tiempo t estrella. ¿Sí? Y además yo sé que después de un tiempo t estrella yo freno. Entonces la velocidad final angular es cero. Entonces tenemos nuestras dos ecuaciones. Entonces tenemos las ecuaciones modeladas y le imponemos las condiciones del problema. Estas de aquí serían las condiciones. Y para terminar el ejercicio tenemos que despejar. Despejamos las incógnitas. Necesito hallar alfa, pero también necesito hallar t estrella para hallar alfa. Entonces, de la ecuación 2, podemos despejar t estrella, que sería menos la velocidad dividido en la aceleración. Esto va a ser 3. Luego, reemplazando 3 en 1, vamos a tener entonces pi igual a la velocidad por el tiempo más la aceleración dividido en 2 por el tiempo al cuadrado. Entonces voy a reordenar un poquito esto. Si se fijan acá, mi incógnita es la aceleración angular. Ya, entonces voy a tener pi igual a menos w0 cuadrado partido en alfa, 0, más w0 cuadrado partido en 2 alfa 0. Esto es igual a, se fijan que esto es la mitad de este, entonces vamos a tener menos
W0 cuadrado partido en 2 alfa 0. Y hay que despejar alfa nomás. Entonces, es pasar el pi dividiendo y pasar el alfa multiplicando. Y esto es la aceleración de frenado. ¿Dónde? No, porque esto de aquí, ojo que esto de aquí era T estrella, y este de aquí es T estrella igual. Pero este está al cuadrado abajo dividiendo, entonces se cancela con este. Y queda así nomás, sin estar al cuadrado. ¿Ya? Entonces, bueno, ese es el primer problema. El segundo ya es un poquito más elaborado, ¿ya? Pero bueno, perdón, segundo problema. Ahí le voy a borrar esos cuadrados que hice feos. Entonces, acá el tema es que nosotros, independiente del sistema de coordenadas, le voy a poner uno ahí, independiente del sistema de coordenadas, esta cuestión está girando y con un ángulo. O sea, esta cuestión de acá se mueve en función del ángulo. Y ese punto de aquí también se va a estar moviendo. Después, este punto va a ser en T0, supongamos. Esto va a ser en un tiempo T estrella. Y va a estar avanzando. Entonces, este vector de aquí va girando en el tiempo y gira en el tiempo de forma rectilínea, o sea, de forma polinómica. Por ejemplo, si θ de t fuese una función trigonométrica, quizá esta cuestión oscilaría acá, como que oscilaría sobre el círculo. ¿Ok? Entonces, bueno, eso sería el problema 2. Ahora vamos a ver el último problema, que es un poco más elaborado, pero no tanto. Un poco más, pero no lo suficiente. Entonces tenemos, si ven el enunciado, el problema 3, un anillo muy pequeño se logra hacer girar con una velocidad angular constante W a lo largo de una circunferencia vertical. Entonces, bueno, voy a dibujar, ese es el dibujo del problema. Voy a hacer de... Entonces ya, acá está. Tenemos un anillo girando acá. Este anillo gira con velocidad W, gira hacia allá, y esta cosa tiene radio R. Y estos son los sistemas de coordenadas. Entonces esta sería la figura. La circunferencia está cortada en un punto determinado por un ángulo θ. Entonces sería esto de acá. Al alcanzar ese punto el anillo se desprende y continúa en caída libre. O sea, aquí el anillo va a ser una especie de movimiento parabólico. Porque si se fijan va a ser lo que hace mi mouse. Va a girar, va a girar, va a girar, va a girar. Y acá la velocidad inicial va a ser la velocidad tangencial. Que va a ser un lanzamiento parabólico. Que va a ser esto de ahí con un ángulo, bueno, no es un ángulo θ, o sí, sí, un ángulo θ respecto a la horizontal.
Entonces aquí va a tener una velocidad 0 y queremos cubrir la siguiente trayectoria. Calcule el valor de la velocidad angular W si el anillo luego de desprenderse toca la circunferencia en su punto más bajo P. Entonces esta cosa como debiese recorrer de aquí hasta acá. O hacer una parábola de ese estilo. ¿Se entiende el problema? Esto es una parábola. Entonces vamos a tener nuestro movimiento circular con una velocidad tangencial. Perdón. Entonces tenemos que la velocidad tangencial sería en magnitud velocidad tangencial igual a R por W. ¿Ok? Entonces, usando esto va a ser mi magnitud de la velocidad inicial. Entonces ahora veamos las ecuaciones de cinemática. Y alguien preguntó en el chat. No, es constante porque fíjate que depende del ángulo, perdón, depende del radio y depende de la velocidad angular, que son constantes. Lo que sí depende de teta es el vector unitario. Entonces, voy a colocar esa observación. De forma vectorial, la velocidad tangencial sería RW teta tongo. Y teta tongo está en función de teta, que en realidad es RW menos seno de teta x tongo más coseno de teta y tongo. Y entonces ahí está la función, esto es una función explícita de teta. Esto es f de teta. Entonces la conclusión de esto es que si la magnitud R y la magnitud W son constantes, la magnitud de Vt es constante. Vt no depende de teta. ¿Ya? Esto está en magnitud. La magnitud no depende del ángulo. Exacto. Solo depende de teta respecto a su dirección. Y sobre esta misma observación, podríamos hacer otra más que también como para complementar. Podríamos decir, observación de nuevo, que el radio obviamente depende de sí mismo, pero también depende del ángulo, como vector. Y tiene mucho sentido porque el radio va girando. Entonces, extrapolar esta misma idea. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí voy a colocar la pregunta. ¿Qué depende de teta? Entonces, bueno, aquí hay cosas que son un poco contraintuitivas, porque supongamos que cada vez que la dependencia de teta cada vez, o sea,
Esto pasa porque teta gira a razón constante. O sea que teta gira a razón constante. Que teta gire a razón constante quiere decir que dos intervalos delta teta de acá, por ejemplo este intervalo de acá y este intervalo de acá, se demoran el mismo tiempo, entonces las velocidades deberían ser iguales. Pero si teta fuese acelerando, la velocidad tangencial aumentaría. Y eso tiene que ver porque la velocidad tangencial es la derivada del vector de radio, como vectores. Y cuando derivo esto, yo también derivo los vectores unitarios. Entonces, los vectores unitarios, como son función de teta, ahora serían una función de teta que es función del tiempo. Entonces, ese cambio, bueno, lo puedo desarrollar al final del problema, porque igual es un poco más de desarrollo ver eso, pero eso cambia estas ecuaciones. Esto solamente funciona cuando teta gira a razón constante. Esto solo funciona en este caso. ¿Ok? Si no, tenemos algo más general y ahí sí puede cambiar. ¿Ya? O sea, siempre si nos ponemos en un caso más general, todo puede depender de todo. Pero el problema de movimiento circular uniforme que nosotros estudiamos no pasa. Por ejemplo, en el anterior, que igual es un problema de movimiento circular que no es uniformemente acelerado, o sea, de hecho sí, es uniformemente acelerado, pero ahí la velocidad tangencial va cambiando. De hecho, la velocidad tangencial al final es cero, porque todo se detiene. Entonces, podríamos quizás volver al problema anterior y desarrollar eso que pasaría. Puede ser un buen ejercicio. Ya, pero ahora hagamos lo que nos convoca, que sería las ecuaciones de posición. Las voy a hacer en cartesiana, que sería, por ejemplo, la posición inicial en el eje X. Si este es mi origen, sería la magnitud del radio proyectada acá, en el eje X, que sería R coseno. Teta, este teta de aquí es fijo, ¿cierto? Que es cuando se suelta. Y es con signo negativo porque estoy por el cuadrante donde el eje X es negativo. Entonces esta es la posición inicial, más la velocidad inicial en X. ¿Cuánto es la velocidad inicial en X? Yo conozco la velocidad tangencial, ¿y cuál es en X? Esta de acá. RW seno de teta y con signo negativo. Pero acá estamos para el lado, o sea, podemos no fijarnos quizá en el signo. ¿Por qué? Porque si se fijan, esta cuestión, o sea, este sistema de coordenadas gira en sentido positivo hacia allá. Entonces aquí esto está cambiado, el eje X. Como que el problema está reflejado respecto al eje Y, en realidad, con el sistema de referencias usual. Entonces la velocidad inicial es RW seno de teta por T. Esto sería velocidad inicial en X y más cero porque no acelera en X. Entonces, bueno, aquí, ¿qué es lo que usamos de esto de la velocidad tangencial? Estamos usando más que nada las magnitudes en las coordenadas y nosotros vemos el dibujito para donde apunta. O sea, acá es evidente que la velocidad tangencial en X va hacia allá y que en Y va hacia acá. ¿Ok? Porque el neto es esta diagonal de aquí. ¿Ok? Esta es la dirección en X y la dirección en Y. Entonces yo aquí obviamente veo que esto está raro. Porque, ojo, estos sistemas de coordenadas están hechos cuando van de esta forma. Y en este caso estamos girando para el otro lado. Entonces,
Ahí hay que colocar un signo menos cuando corresponda. Luego vemos la ecuación en I, para no dejar pasar tanto tiempo. Entonces, R seno de teta, ¿cierto? Que es la componente vertical. Esto sería I0 más RW coseno de teta. Esto sería B0I por T menos 1/2 de G por T cuadrado, que es la típica. Entonces ya tenemos nuestras ecuaciones de cinemática. Entonces luego lo segundo que hacemos, imponemos las condiciones iniciales o finales. Que en este caso son finales. Sabemos que en T estrella X de T estrella vale 0 y Y de T estrella vale menos R. ¿Qué significa esto? Que cuando termino de caer, estoy en el punto P, que en el eje Y vale menos R, en el eje X vale 0. Entonces imponemos estas condiciones a las ecuaciones que ya tenía. Entonces voy a tener que 0 es igual a menos R coseno de teta más WR seno de teta T estrella. Y voy a tener que menos R es igual a R seno de teta más WR coseno de teta por T estrella menos 1/2 de G por T estrella al cuadrado. Entonces podemos despejar, le vamos a poner número a estas ecuaciones. Y bueno, ahora tenemos que despejar. O sea, ya tenemos todo el problema modelado, ahora hay que despejar y concluir. Concluir cálculos. Entonces, de 1 tenemos que T estrella es igual a R coseno de teta partido en WR seno de teta. Esto es lo mismo que decir 1 sobre W tangente de teta. Entonces tenemos el tiempo, luego evaluamos en 2. Y aquí, bueno, aquí nos queda una ecuación más fea. Vamos a tener entonces menos R igual a R seno de teta más WR coseno de teta por T estrella, que es 1 sobre W tangente de teta, menos 1/2 de G por 1 sobre W tangente de teta al cuadrado. Y acá tenemos que despejar W, que era lo que nos pedían. Y es todo, fíjense que todo es conocido excepto W. Y hay un W acá, un W acá y acá un W cuadrado. Pero, oh, bacán, se cancelan. Entonces, bueno, voy a reescribir la ecuación un poquito más ordenado. R seno de teta más R coseno partido en tangente menos G partido en 2 W cuadrado tangente cuadrado de teta. Esto de acá sería, bueno, esta tangente seno sobre coseno y no es que un coseno cuadrado. Entonces, no la podemos dejar de una forma más bonita. Pero hay que despejar a este de acá.
Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Podemos despejar todo esto de aquí, que es como, por así decirlo, puro molido por un puro lado. Entonces vamos a tener menos R factor D, o en realidad voy a escribirlo de otra forma. R factor D menos 1 menos seno de teta menos coseno de teta tangente de teta. Esto igual a G sobre 2W cuadrado tangente cuadrado de teta. Y si se fijan, esta aquí tiene un signo menos, lo paso también para el otro lado. Entonces al pasarlo para el otro lado, me queda todo con signo positivo. Ahora elevo toda la menos 1 y paso dividiendo tangente 2 y paso multiplicando G. O en realidad, a ver, mejor lo... No, sí, voy a hacer eso. Entonces me va a quedar W cuadrado igual a G dividido en R tangente cuadrado de teta por 2 por 1 más seno de teta más coseno de teta tangente de teta. Y bueno, finalmente hay que despejar sacando raíz. Y vamos a tener esto mismo de aquí. Elevado a un medio. ¿Ok? ¿Hay dudas hasta acá? ¿No? Ya, perfecto. A ver, creo que no nos queda... Ah, en el problema anterior me faltó calcular algo antes. Antes, me piden las aceleraciones lineales. O sea, conociendo ya alfa, em, yo tengo que la aceleración neta de un problema puede ser, tiene una componente radial, que es la aceleración centrípeta, y una componente perpendicular, que es la aceleración tangencial. Entonces, esto es como materia. Aceleración. Aceleración en un movimiento circular. Tenemos que, cuando hay rotación a velocidad constante, tenemos que la aceleración centrípeta es distinta de cero, pero la aceleración tangencial es cero. Pero cuando aceleramos o frenamos, o sea, cuando hay rotación des o acelerada, vamos a tener que la aceleración centrípeta es distinta de cero y el cero es distinto de la aceleración tangencial. ¿Ya? Que la aceleración tangencial esencialmente me va a meter velocidad tangencial, y si que aumente o disminuya. Y sería también paralela a la curva del círculo. Entonces vamos a dar las fórmulas de esto. Eh, la aceleración tangencial es el radio por alfa y la aceleración centrípeta es lo que nosotros sabíamos, es menos r w cuadrado.
Entonces, bueno, en el problema nosotros conocemos todo. Entonces, ejemplo. Ejemplo, conocemos alfa 0, que es igual a menos W0 cuadrado partido en 2pi. Entonces esto implica que la aceleración centrípeta sea menos R W0 cuadrado, que no influye para nada que haya aceleración angular. Esta no depende de alfa. Y vamos a tener la que sí depende de alfa, que sería esto de acá. Que esto ocurre cuando hay alfa. Nos falta un 2pi. Ah, claro. A ver. El alfa 0. No es este acá. Este es 2pi. Me asusté, pensé que como faltaba un 2pi, como que este está al cuadrado o que se cancelaba con un 2pi de arriba. Entonces, bueno, eso es lo que ocurre en esta clase de movimientos. Entonces, esto igual es importante. Lo voy a subrayar. Chuta. Y bueno, ay, ¿qué más les dije que les iba a hablar? Como al final. Algo en este problema íbamos a hablar. Ah, ya me acordé. ¿Qué pasaba si teta de t, o sea, teta es función del tiempo? ¿Qué pasa con la velocidad tangencial? Ya que nos queda tiempo todavía, entonces vamos a hacer algo que no está en la planificación. ¿Qué pasa a la velocidad tangencial si teta es función del tiempo? Bueno, nosotros tenemos que de partida r de t es la magnitud del radio por coseno de un teta en función del tiempo. Pongámoslo el más genérico posible. Teta 0 más W0t más alfa 0 t cuadrado medios. Esto es en X tongo. Más seno de teta 0 más W0t más alfa 0 t cuadrado medios en Y tongo. Esto es lo más genérico. Entonces, luego la velocidad es la derivada temporal de este vector. Entonces, vamos a derivar esta cosa. No sé, si hay alguien que no sabe derivar, va a caer en muchos golazos, pero esencialmente derivar polinomios es bajar por ejemplo, este término derivado sería bajar el orden, o sea, bajar eso como coeficiente, y aquí se le resta un 1. ¿Hay alguien que no cache eso? Que seguramente el profe se los tuvo que haber explicado en la primera unidad del curso de derivar, pero nunca nadie aprende derivar en la primera unidad del curso. Y tampoco no me consta que el profe lo haya pasado. Ya, como sea, de todas formas voy a hacer el cálculo para que vean la función que queda. De hecho, todas las funciones que hemos usado son derivadas de las anteriores. Como
Todas las velocidades son derivadas de las de posición y todas las aceleraciones son derivadas de las de velocidad. Ya, voy a derivar entonces esta cosa. Me va a quedar, la voy a escribir así en cartesianas nomás. El R queda, coseno de esto se deriva, coseno queda derivado es menos seno del corcho, del mismo corcho, por, esto se llama regla de la cadena. Cuando hay funciones compuestas, yo derivo la que está más afuera y después le multiplico la derivada de la de adentro. Entonces este derive coseno y se mantiene la composición dentro. Ahora voy a derivar lo que está dentro, que es el polinomio. El polinomio se deriva, las constantes se van a cero, las rectas se van a constante, las cuadráticas se van a recta. ¿Por qué? Me va a quedar 0 más W0 más 2 alfa 0 t dividido en 2. Así queda la derivada de un polinomio. Y el vector unitario que no depende de nada. Si el vector unitario fuese rotongo o tetatongo, habría que derivarlo. De hecho, este vector unitario de aquí es rotongo. Estamos derivando rotongo esencialmente. Ahora la derivada de seno. La derivada de seno es coseno. Se mantiene todo lo que va adentro. ¿Ok? Por la regla de la cadena, que es derivar el polinomio, pero ya lo sabemos derivar porque está derivado arriba. Estoy escribiendo todos los pasitos de la derivada, excepto como la definición de derivada con límite. Y cierro este paréntesis. Entonces voy a reducir un poquito estos términos. Puedo factorizar todo este polinomio que está aquí, ¿cierto? Lo puedo factorizar para afuera. Entonces me va a quedar. No me gusta hacer paréntesis. RW0 más R alfa 0t factor de menos seno de, bueno, teta de t, que no nos importa mucho, pero igual, bueno, lo voy a escribir. Más coseno de teta 0 más W0t más alfa 0 t cuadrado medios. Ok, simplifiquemos esto un poquito. Esto de aquí es un teta de t, ¿ya? Esto de aquí es un teta de t. Podemos ponernos en un caso no tan genérico, que es que la aceleración sea cero. Entonces, es hacer cero la aceleración en todos lados. Que la velocidad sea cero, es hacer cero la velocidad en todos lados. Y recuperamos el caso original donde teta de t valía teta, que sería el caso ideal. Entonces, vamos a tener RW0 más R alfa 0t por menos seno de teta de t, x tongo más coseno teta de t y tongo. Analicemos ahora. Para que haya movimiento, o sea, W0, 0, o sea que W0 valga 0 y alfa 0 valgan 0, implica que no hay movimiento. ¿Cierto? ¿Por qué esto sería 0 y el vector R no cambiaría nunca? Porque esto haría 0, esto haría 0, 0 por todo esto, todo se hace 0. El otro caso, W0 distinto de 0 y alfa 0 distinto de 0. Esto implica que hay movimiento a velocidad constante.
a velocidad angular omega 0 constante. Se recupera la velocidad tangencial normal, como que conocemos de toda la vida, tangencial, llamémosle sencilla. Y la otra combinación sería como W0 igual a 0 y aceleración 0 distinto de 0. Esto implica lo mismo, a ver, no es este el caso. Serían los dos distintos de 0. Bueno, dejemos la velocidad en 0. Entonces, comenzamos desde el reposo. El movimiento rotativo desde el reposo. Y ahora el caso feo, que ambos sean distintos de 0. Aceleramos y no comenzamos desde el reposo. Acá la velocidad tangencial es variable. Es variable en magnitud, en magnitud y dirección. ¿Ok? Bueno, es variable en magnitud y dirección. De hecho, la dirección de la velocidad tangencial depende de que haya W, depende de que haya velocidad angular, y la magnitud de esta cosa depende de que haya aceleración inicial. Ambos distintos de 0. Este de acá. Ay, acá hay una que sigue siendo 0. Perdón, esta sigue siendo 0. ¿Se entiende? Como los casos generales. Lo importante es que vean que pese a que la trayectoria de un círculo es una composición de movimientos, o sea, yo puedo analizar como movimiento rectilíneo el movimiento en la dimensión del ángulo, o sea, es como cortar el círculo, estirarlo y graficar los radianes en función del tiempo, eso es un movimiento rectilíneo. Puede ser constante, o sea, un movimiento a velocidad constante o un movimiento acelerado. Y el movimiento circular uniforme es un movimiento que pese a que tiene aceleración centrípeta, no tiene aceleración angular, porque no acelera la velocidad, no cambiamos la velocidad angular y tiene ciertas propiedades que en la cinemática lineal son constantes. ¿Ya? Pero sí, es una composición de cinemática esto. Ahí voy a bajar por si hay alguien escribiendo. ¿Dudas? Igual esto es denso y de todas formas este caso tan general no lo vamos a estudiar en problemas nosotros. Vamos a hacer problemas como los resueltos en la auxiliar. Pueden buscar problemas también en el Massman, aunque en el Massman hay pocos problemas de movimiento circular.
Aquí en esta, la parte azul o la parte ya en rosado. Esta. Aquí. O lo de la otra página. Ah, ya, sí, en la otra página. Entonces, bueno, las implicaciones que tiene esta cuestión es que de repente puede ser más fácil trabajar. Hoy día vimos hartas cosas, vimos y cosas avanzadas que no se discuten normalmente en este curso, como que movimiento circular llega, se pasa por encima, uno se aprende un par de reglas de tres para estas cuestiones y sería como la regla de tres me refiero a trabajar ecuaciones con las poleas, pero en la semana pasada ya vimos un ejercicio de cadena de bicicleta, entonces no es necesario volver a ver poleas de nuevo, en cinemática al menos. Em, Vimos sistemas de coordenadas cilíndrico, que es lo que está detrás de hacer estos sistemas de coordenadas acostados de repente. Y vimos el movimiento circular de su forma más general, que es cuando el ángulo varía en función del tiempo de forma rectilínea. Ahora, por ejemplo, sería importante también imaginarse qué pasa si el ángulo variara de forma sinusoidal, como que avanzara y volviera, que el ángulo avance y vuelve. Sería como tener un resorte de forma circular que avanza y vuelve. Entonces sería igual una ecuación chistosa, sería como eh, R seno de coseno de t o R seno de phi t, donde phi t o w t en realidad. Y eso sería la velocidad con la que varía el ángulo y el ángulo estaría oscilando, como que iría y se devolvería. Así que bueno, voy a cortar la grabación aquí para